Esto es aberrante, pasó en Monte Grande, es un chofer de un microescolar contratado por los papás, esto además ha sido aclarado por el colegio al que asiste la víctima, abusó presuntamente sexualmente de la nena. Yo digo presuntamente porque así tiene que estar establecido por ley, etcétera, 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 pero la verdad que ayer lo comentaba, tuve la oportunidad de ver el video, sí hemos decidido no publicarlo para no revictimizar a esta nenita de solamente 9 años, pero sí tuve oportunidad de verlo y es muy preciso lo que se ve, no hay duda al respecto. El video lo que muestra es cómo este chofer se sube, aupa a la nena y la manosea, y hasta ahí va a ir mi relato. Todo es registrado por un vecino del que no se conoce demasiados detalles, y también frente a todo lo que ustedes pueden sentir sobre por qué registró esas imágenes, por qué no impidió el abuso, que es absolutamente, si quieren, discutible, debatible. Lo cierto es que más allá de esa situación, lo que hizo fue llamar a la policía, lo que permitió detener a esta persona de 38 años y bueno, que quede a disposición de la justicia. Y además, lo que quería agregar es que hay un video más que estaría circulando, ya a disposición de la justicia también, de un nene que estaba dentro del micro, que no fue víctima de abuso, pero que sí pudo captar esa situación. Por lo tanto, la justicia tiene elementos suficientes como para entender con precisión qué es lo que hizo esta persona de 38 años con una nena de solamente 9 años. Y hablamos de abuso sexual y hablamos de una ONG que viene trabajando sobre esta temática y sobre situaciones de violencia de género en general. Maya Krichevsky es tu apellido, vos perteneces a Red de Mujeres. Y bueno, me decías que lo que hacen ustedes es poder meterse de lleno en la cuestión de violencia de género y entender que dentro de las violencias posibles existe esta aberrante que es la del abuso sexual contra menores. Sí, y de hecho, bueno, en Argentina todavía no tenemos datos oficiales de cuántos casos existen. Esto no quiere decir que no haya investigaciones y que no haya algún tipo de medición. Lo que no se sabe es todos los casos realmente que hay, porque la mayoría de los casos que llegan a las denuncias son los menos, ¿no? Este es un tipo de delito, es un tipo de violencias que está muy subdenunciado. Y lo importante de poder tener una perspectiva y un análisis considerando justamente una perspectiva de género es porque la mayoría de las niñas o adolescentes que transitan o bueno son víctimas de alguna situación de abuso son mujeres. O sea, los datos que sí conocemos, que son los datos de la Organización Mundial de la Salud del año pasado, son que 1 de cada 5 mujeres manifestó haber sufrido algún tipo de abuso infantil durante su vida justamente como menor. Y en el caso de los varones es 1 de cada 13 varones. Es alarmante la cifra. Es alarmante, es absolutamente alarmante. Y también es muy alarmante e interesante también ponernos a pensar por qué, que lo mencionabas vos recién, la necesidad de grabarlo, de buscar un video, ¿no? De por qué no se cree en la palabra de las niñas, de los niños, adolescentes, por qué no hay una escucha previa, por qué tuvo que intervenir de esta manera para justamente impedir que este delito siga sucediendo e inmediatamente denunciarlo, porque por supuesto que es punible civil y penalmente. ¿Y por qué? ¿Por qué no se le cree a las nenas? ¿Cuál es tu interpretación? A ver, nosotros entendemos que hay acá un paralelismo muy claro en lo que hace a género y en lo que hace a niñas, niños y adolescentes. Hay una desigualdad de poder, por supuesto, ¿no? Quienes abusan son mayores, hay mucha asimetría, se sabe la intención que están teniendo con estas niñas o niños. No necesariamente es solo con acceso genital, sino otros tipos de abusos, de tocamientos. Y basarse en la diferencia de la madurez sexual o de la edad, y no se les cree. De hecho, o sea, las leyes que tenemos para prevenir, para sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres y los abusos infantiles parten desde este lugar de decir, bueno, tenemos que escuchar a los niños, a las niñas, a los adolescentes. Y también tenemos que creer sobre todo en las palabras de las mujeres, ¿no? Y no confundir ni con falsas denuncias, ni desestimar qué es lo que están diciendo, ni llegar a los casos tan extremos que se tuvo que buscar la evidencia en este lugar. ¿Y cómo se hace por lo general cuando el presuntamente abusado es un menor? En este caso hay un video, en teoría es un poco más fácil, que después de eso te quiero preguntar también la validez de los videos en la justicia argentina, pero más allá de eso, si no hubiera existido el video, ¿cómo se hace para probar? ¿Es el relato del chico? Y vos decís que por lo general no se cree el relato de un menor. Si es que el chico interpreta además que eso si es que lo puede interpretar que está siendo abusado, claro, abusada. La mayoría de ellos son... Lo toman como un juego, claro. Sí, no entienden, O por ahí... no tienen idea.
por ejemplo, la persona que, es más, muchos especialistas vienen y nos cuentan que en el caso de los abusos infantiles, a diferencia de la creencia popular, por lo general son familiares, seres cercanos, el vecino, bueno, en este caso, el chofer que lo conocían, que hacía muchos años estaba trabajando, de la escuela a la casa. Sí, bueno, necesitamos información, necesitamos construir información y a partir de la información empezar a diseñar todas las políticas necesarias para erradicar y prevenir los casos reales que existen. Nosotros consideramos que siempre la educación y la información son necesarias, así como el tratamiento adecuado de parte de los medios, que recién decían que en este programa no se muestra el video porque es justamente revictimizar a la menor, que es presuntamente víctima, tampoco respetar la voluntad de la familia. Siempre se necesita educación. Y después hay varias herramientas que de hecho ya están pensadas, ya están diseñadas para que las niñas, los niños, adolescentes sepan, ¿no?, cuáles son las situaciones en las cuales eso sería violencia, eso sería abuso y que puedan en ese momento decir que no, decir basta, poder manifestarlo, poder llamar la atención de otra persona adulta, claro, poder contarlo. Y hay formas que son muy pedagógicas y que son adecuadas para todas las edades. Entonces siempre tenemos que romper este tabú de que esto no sucede y que esto sobre todo no sucede en los espacios domésticos, en los espacios intrafamiliares, porque la mayoría de los casos suceden en estos lugares, ¿no? Entonces todavía aún es más difícil de reconocerlo y después denunciarlo. Por supuesto que para la ley además es un agravante porque él tiene en ese momento la responsabilidad de cuidar a los chicos y se aprovecha de esa situación como cuidador para poder acceder a la nena haciéndola creer, porque en el video se ve además eso con claridad, que le hace creer que efectivamente es un juego. De hecho se ve que, y para mí esa es la parte más dramática, la nena se sonríe en esta circunstancia tan espantosa, que además le deja una marca a cualquier chico, incluso me parece a los que pasaron por ahí, los que quedaron como víctimas secundarias de este sujeto, que son los testigos, los otros nenes que están dentro del micro, que se ve con claridad que hay otros chiquitos ahí. Sí, además esto que vos comentás, ¿no? Siempre existe antes un vínculo de confianza que es lo que facilita o permita que se dé este tipo de abuso, este tipo de acoso, este tipo de violencia sexual. Por lo general nos tranquiliza mucho como sociedad exotizarlo, ¿no? Crear un monstruo afuera y después salir a lincharlo y no entender, bueno, qué es lo que está pasando adentro, quiénes son las personas que pueden ser agresoras, ¿no? Dejemos de insistir con este estereotipo o el mito de que esto sucede con otras personas que no son de nuestros vínculos conocidos o familiares. Dejemos de crear estereotipos que son muy machistas, en definitiva, y que desprotegen tanto a las niñas como a los adolescentes y a las mujeres. Te propongo a vos y a la gente que está mirando conocer un poco más del tema. Adrián Salonia estuvo en el lugar y habló con la mamá de esta nena. Un grupo de padres contrató a una empresa para que le traiga a sus hijos a la escuela porque ellos no pueden traerlo por cuestión de trabajo o de lo que sea. Ahora, lo que se sabe es que el hecho fue consumado arriba del colectivo y usted recién me decía en la esquina del colegio. Lo que yo tengo entendido es que, lo que yo sé es que a él lo detuvieron en la esquina del colegio. Lo único que le puedo decir, el hecho se consumó dentro del colectivo, pero no es exactamente el lugar. No sé si fue en la esquina o a la vuelta porque era donde lo estacionaba. No se puede confiar en nadie, es aberrante la situación, pero nosotros no tenemos, digamos, el colegio no tiene nada que ver, sabemos eso y sabemos que no se entiende la situación porque es una situación de cada persona. ¿Hubo una reunión de los directivos con los papás para contarles lo que había pasado? Yo a mis hijas no las traigo ya, excepto a la que viene a rendir, no vine al colegio, ¿Y cómo la se verdad. enteraron de lo que pasó? Yo estaba acá en la puerta cuando lo detuvieron. Ella viajaba hace 3, 4 años con él. Yo nunca, o sea, las veces que yo le pregunté, nunca la tocó, nunca... Pero como que era él cariñoso con otras nenas, se le acercaba, la abrazaba, las alzaba upa. Yo siempre tenía ese diálogo con mi hija, esa distancia que no tiene que tomar confianza ni que se le acerque, pero él es como que con otras nenas lo hacía. Yo el video lo vi ayer, muy desconcertada, muy angustiada porque estoy Nerina, mal por la situación. El video, lo que sabemos hasta el momento es que lo habría grabado un adulto, pero tenés otra versión. Sí, un nene había grabado. Que un nene grabó el video. Un nene grabó el video en el micro, pero esto me entero que... ¿Uno de los nenes que llevaba este hombre o un chiquito, un vecino? No, un nene que llevaba en el micro. Y
Y esto, el video fue un vecino que grabó. Se ve que paraba un par de veces la combi. Merina, una señora, recién otra madre, nos contó hace minutos que había un antecedente de que este señor lo había golpeado con un cinto a uno de los chicos. ¿Ustedes lo sabían? No, esto no lo sabía, Sí, no. Vos decías que era cariñoso, Sí, sobre porque- todo con las y nenas. me contó, mi nena me contó, sí. Mirina, Sí, me venía padre, contando que era cariñoso, o la alzaba, o le hacía cosquillas, o cosas por el ¿Cómo estilo. te sentís ahora? No, muy mal, la verdad muy mal. No sé, al margen de todo, la escuela, ¿qué grado de responsabilidad tiene? Porque ellos van a hacer esto, se van a lavar las manos. No sé. Pero no, ¿Qué relación hay entre la escuela y la contratación del servicio de Ellos combis? dicen que no yo vine el otro día a hablar en la escuela, la semana pasada, el miércoles cuando me enteré, y no se hacía cargo. Sí, a propósito de eso, ya aclararon en la escuela que por lo general en el 90% de los establecimientos se da, ¿no? Que ofrecen un servicio que es tercerizado. En muchos casos sí se mezcla un poco la cuestión cuando permiten hacer filas, depende con qué colectivo o qué combi te toque a vos y permiten que quien lo maneje entre dentro del establecimiento Claro. al patio, pero por lo general es un servicio tercerizado. Yo, Maya, recordando lo primero que dijiste, ¿no? Respecto a cómo se puede hacer para evitar este tipo de hechos, hablaste acerca de educar a los chicos en el sentido de hacerles entender que este tipo de cosas no son normales, etcétera. En la práctica, ¿qué es lo que ustedes sugieren a partir de legislaciones en otros países, experiencias propias? ¿Qué se puede hacer en las casas y qué puede hacer el Estado si es que el Estado puede colaborar? Educar a los chicos, a las chicas y educarnos también a nosotras y a nosotros como sociedad adulta, responsable, partir de la información que es correcta, desmitificar justamente los lugares comunes que contribuyen a confundir y a no tomar las medidas necesarias. Hay cantidades de recursos que son pedagógicos, que son simples, que son accesibles, de empezar a marcar, ¿no?, cuáles son las distancias de, bueno, si este es el cuerpo de una niña, de un niño, de una mujer, no hay otra persona que tiene que tener acceso. Obviamente cuando haya una intención de abuso, menos aún, pero ni siquiera en ningún momento, ¿no? Y esto un poco a título personal reflexionando sobre estos temas tan graves. El otro día el hijo de un amigo me saludó con la mano. Me dijo, yo no te doy un beso, te doy la mano. Chiquito, ¿no? Una edad muy chiquitito. Y me pareció que estuvo muy bien, o sea, ¿no? Porque esto de las nenas a los nenes, saluda con un beso, de no marcar, bueno, esta es mi privacidad, estos son mis límites, no necesariamente porque una persona adulta me lo esté pidiendo, me esté engañando a través de un juego, ¿no? Que es incluso lo más peligroso, porque seguramente hay un vínculo de confianza, hay un engaño, es alguien conocido, es alguien que tal vez como menor voy a denunciar y tal vez mi papá, mi mamá o la persona adulta responsable me dice, no puede ser que esta persona está fabulando, está mintiendo. Se sabe que no necesariamente niñas o niños fabulan o mienten más que las personas adultas y al revés, lo que sí se sabe es que no se puede sostener una mentira que no sea de este creíble, tipo. Pero es muy este difícil que tipo. un nene invente algo así dando muchos detalles, ¿no? Eso he escuchado muchas veces. Sí. O sea, cuando un nene te cuenta algo de este tipo, no puede tener una imaginación tan grande. O al menos no puede sostener el relato. Tal cual. Se contradiciría, habría contradicciones, mejor dicho. Sí, estos mecanismos ya están aceitados y ya se sabe desde personal de la salud cuáles son las alertas, cuáles son los indicadores. Siempre, por supuesto, respetando la privacidad de ese niño, de esa niña, dándole una escucha tranquila, un espacio de confianza, no revictimizar, no someter y todavía más violencias. Sí, lo que me pregunto como mamá, me imagino que esto debe ser un cimbronazo enorme para todos, ¿no? Independientemente si van o no van a esa escuela, porque uno siente que cuando deja a sus hijos a cargo de alguien, ha tomado los recaudos como papá para que esa persona que está encargado de proteger, de cuidar, de acompañar a nuestros chicos en determinada actividad, son las personas idóneas para hacerlo y uno puede quedarse tranquilo cuando los deja en la escuela, en una combi escolar, en una colonia, con una niñera, con quien sea. Entonces, es muy difícil quedarse 100% seguro, porque lo que yo me pregunto es, por ejemplo, en el caso puntual de transportistas escolares, ¿qué tipo de controles se hacen? ¿Quién verdaderamente está asegurándome a mí como papá o como mamá que mi hijo o mi hija está en manos de un profesional, de alguien que no tiene antecedentes, de alguien que pasó por algún tipo de filtro antes de tomar esa función? No es solamente un chofer profesional, es un transportista escolar.
¿Existe eso? ¿Saben ustedes como red de mujeres si hay precisión sobre algunos roles para saber quiénes son estos sujetos? Es que el problema acá aún es más grave, porque justamente no hay una personalidad estereotípica que diga, bueno, esta persona es un presunto o un potencial abusador, ¿no? Acá está la gravedad, acá radica la gravedad, y justamente la mayoría de los casos suceden en estos espacios o intrafamiliares o domésticos o de confianza, de instituciones escolares, que justamente confiamos el cuidado de niños, niñas en estas personas. Entonces, sinceramente lo que tenemos que hacer es empezar a educar toda la sociedad, bueno, ¿cuáles son los casos de abuso? ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas reales, no? ¿Por qué la mayoría de los agresores son varones? ¿Por qué la mayoría de las víctimas son niñas o mujeres? Entonces, démosle un tratamiento con perspectiva de género. No revictimicemos más ya sea a esa nena o a las compañeras o los compañeros que estaban también en este traslado. Charlémoslo en jardines, en las escuelas, charlémoslo de la forma que tiene que ser charlada acorde a cada edad. ¿Y eso se hace? ¿O hay algún intento de hacerlo, de charlas en jardines? Como decís vos, cada uno teniendo en cuenta quién es la persona que lo está escuchando, en las primarias, en secundarias, ¿se hace eso? Usualmente no es algo que se haga, cuesta muchísimo, todavía hay como mucho tabú, muchos lugares conservadores, muchas resistencias de lugares comunes, de no hablar de estos temas, porque entonces estaríamos como sexualizando a niños y a niñas, de seguir demonizando que el enemigo está afuera, está lejos, esto a mí no me pasa o no le va a pasar a mi nena porque yo tomé los recaudos necesarios. Todavía cuesta derribar esas barreras para que se le dé el tratamiento adecuado. E incluso cuando pensamos en la Ley de Educación Sexual Integral, ¿no?, que contempla también todas las edades, todas las instituciones, para el personal docente, para el personal no docente, de no ser cómplices con ningún tipo de violencia ni de abuso en ningún momento, de no legitimarla, de no permitir que llegara a que suceda. Lo difícil, perdón Diego, no, me quedé prendida de una cosita. Lo difícil para un chico, una chica, es decodificar esa instancia, porque todos referían además que su hijo o su hija contaba que esta persona, depravado, era una persona muy cariñosa, muy afectuosa, muy amable, y en general son socialmente personas muy carismáticas. En general, además se corresponde con esto. Pero ¿cómo lo decodificás a los 10, 9 años, que eso que te están haciendo está mal, no debería ocurrir? Bueno, eso es lo grave y eso es lo difícil, justamente, y lo mismo en los casos de todos los casos de violencia de género. Suelen ser personas agradables, personas simpáticas, personas macanudas. Primero hay un vínculo de confianza, de juego, de cariño, y después van a ir apareciendo y gradualmente los casos de abuso. Hay formas de hacerlo, hay campañas, hay ejemplos. Si no tenemos la información necesaria y no tomamos las medidas de poder empezar a hablarlo y saber cuáles son las causas reales y cuáles no las son. Claro, yo por ejemplo, yo tengo 3 hijos. Desde que la mayor empezó a ir al jardín, con mi esposa lo que hacíamos era decirle, bueno, esta zona solamente mamá o papá para cambiarte el pañal, etcétera, etcétera. Nadie más puede tocarte, etcétera, etcétera. Pero uno lo hace en base a intuiciones, o sea, nunca consulté a un profesional. Bueno, sí, la pediatra nos dio algunos tips, ¿no? Habitualmente, exacto, sí, estaba pensando ahora en mi pediatra. Habitualmente, viste, que te suelen decir. Claro, mirá, consejos. Sí. Para... O vos bajate la ropa, ningún adulto debe hacer esto por vos. O sea, con pequeños indicadores los van trabajando los chicos para que entiendan que si alguien hace algo de esto, está mal. Claro, o le preguntábamos cómo es el sistema para cuando van al baño, pero no solamente que te lo explique la maestra. Después le preguntás vos al nene de la manera más natural posible, lógicamente, para no asustar, porque si no, para tiene un efecto contradictorio. ¿Cómo se dice? Para no hacer una respuesta guiada. Claro, no inducirlo. Inducir, claro. Sí, entonces, pero insisto, son cosas que uno hace medio por intuición, medio porque te lo aconseja el pediatra, pero no sé si los especialistas tienen un protocolo, o sea, no hacen protocolo, pero consejos útiles para evitar este tipo de hechos. Por eso digo, estaría bueno que especialistas nos cuentan a los padres y le cuenten a los chicos
conceptos como para evitar este tipo de hechos. Exactamente, eso es lo que tenemos que hacer. Y no tiene que quedar en la voluntad o de cada familia o de cada institución, o sea, entender cómo las tareas de cuidado son colectivas, toda la sociedad forma parte en distintas medidas. Incluso hay provincias que diseñaron protocolos en contra del abuso sexual infantil, ¿no? Cómo detectarlo, cómo prevenirlo, a dónde y cómo denunciarlo, cómo proteger a la niña o al niño. Hay que insistir en estos lugares que son de prevención y no llegar cuando ya es tarde y cuando se recurre a estas instancias. Yo incluso me acordaba del caso que no tiene tanto tiempo tampoco, de 2 nenas chiquitas, de las cuales el padre de una de las nenas estaba abusando de su amiga. Y entre ellas tuvieron que filmarlo para conseguir la evidencia necesaria para poder después, denunciarlo y evitar que esto siga sucediendo y que se sancione, por supuesto, al agresor, al abusador, ¿no? Y te acordás también el caso de el otro abuso sexual perpetrado dentro de un transporte contra nenes varones. El hombre era llamado el profe, no era profesor, pero lo llevaba en el transporte escolar de las casas a una escuelita de fútbol o un taller de fútbol. Era una persona también muy cálida, muy cariñosa con los chicos, muy carismático, los conocía, les daba caramelos, los llevaba hasta dentro del club y dentro del club denunciaban los padres que este hombre abusaba sexualmente, pero además en algunos casos hasta la denuncia era que los había violado, o sea, era gravísimo el caso. De todos modos, cualquiera de todas las situaciones, cualquiera de todos los planos de abuso es gravísimo y es muy doloroso y deja una marca para siempre. Gracias, Maya. No, gracias a ustedes. Muchas gracias por haber venido. Nos está llamando Paula Avellaneda en este momento porque en el Congreso están tratando